Entonces, como les había dicho, esta clase es relativamente inicial, ¿no? En el tema de modelación numérica, tenemos que necesariamente, según el PA, empezar con el tema de los cálculos por sección, que entiendo, muy probablemente ya lo aplicaron en la materia de hidráulica aplicada. De todas maneras, sí vale la pena hacer una pequeña revisión. A veces se quedan por ahí conceptos que no se han asimilado bien eh, en la materia y a veces ya en la práctica, ¿no? De la ingeniería. Entonces, bueno, principalmente ya de manera general, la modelación numérica puede estar vista desde diferentes formas o contextos, ¿no? En función de los tipos de obra de hidráulica que yo esté abordando. Ahí tienen ustedes en la primera página, ¿no? Algunos ejemplos de sitios donde podemos intervenir con el tema de modelación, desde una central hidroeléctrica, en un vertedero de exceso, una obra compleja que aparte no únicamente es como tal, únicamente el vertedero y el lanzamiento del chorro y la disipación de energía, sino que también tiene que ver con, en muchas de las aplicaciones numéricas, con el tema del manejo de sedimentos, es decir, aguas arriba de la presa, si nos referimos a esa primera fotografía. Asimismo, tenemos otro tipo de elementos que es la fotografía del lado derecho, de la parte superior, que son las cunetas laterales. Si bien ahí está una sola cuneta, que es una cuneta de sección trapezoidal, una cuneta longitudinal, una cuneta vial, a la final, bueno, no es la única, ¿no? También tenemos las cunetas de coronación. Podemos nosotros, de alguna manera, hacer nuestras hojas de cálculo eh, adaptadas, ¿no? A los requerimientos que nosotros podamos necesitar y pues los adaptamos a nuestra conveniencia, si se quiere, si sabemos la parte teórica. De igual manera, tenemos el flujo a presión, que es la tercera fotografía que está ahí, las conducciones, ¿no? De a través de tuberías a presión. Asimismo, en la parte inferior izquierda tenemos los sumideros, que también tienen su razón, ¿no? De cálculo. Claro, evidentemente estos sumideros que los vemos ahí a la final son rejas, ¿no? Que se podrían asemejar a lo que son las captaciones de fondo, ¿no? De ríos de montaña, pero de todas maneras el cálculo hidráulico como tal de esos sumideros está un poco más, o se lo debe hacer de forma más sencilla, ¿no? Se toma en cuenta ahí un porcentaje de obturación o de obstrucción de las rejillas y la carga hidráulica, ¿no? Sobre la rejilla para poder hacer ese cálculo. No es tan detallado, digamos, el cálculo teórico como es ya en una captación, porque es la funcionalidad acá es evacuar caudal y saber qué volumen se puede captar ese sumidero y que me evite una inundación, digamos, de la calle y de las aceras. Pero de ahí tiene, o más bien fundamentado en otra teoría, pues se hace lo de las captaciones. En la figura inferior de igual manera, central está los cauces, ¿no? Naturales, que también interviene, o se puede intervenir en los cálculos a través de modelos numéricos. En este caso, básicamente, los modelos numéricos eh, unidimensionales. En ese caso, como vemos que es un río muy meándrico, necesitaríamos, a pesar de que se lo ve definido de alguna manera, pero deberíamos emplear ya un modelo numérico bidimensional que me permita precisamente generar o estudiar la variación de las características hidrodinámicas, principalmente en las curvas, ¿no? Que es otro tipo de fenómeno. Si quiero profundizar más en ese estudio, pues tendré que utilizar eh, también el análisis de sedimento para ver si en qué grado, digamos, se va a afectar los meandros, si es que tengo infraestructura, sobre todo aledaña en esas márgenes. Y finalmente la última fotografía, que son canales referidos, ¿no? al tema de inundaciones y que pues también tiene, se puede hacer, ¿no? Los cálculos hidráulicos con modelos numéricos por sección y unidimensionales. Entonces, en ese contexto, em, veamos un poco de la clasificación de los modelos numéricos. Ahí tengo principalmente desde el 1D hasta el 2D y el 3D. Entonces, como les había dicho el día de ayer, no puedo decir que un modelo numérico es el mejor.
para todos los casos, siempre va a depender del contexto en el cual yo lo estoy aplicando. Si hablo del modelo numérico unidimensional, aquí no está pues, el cálculo por sección, pero sí, más bien la comparación del 1D hasta el 3D, más que todo para enfocar en qué marco, ¿no?, de referencia se va a desarrollar este curso. Si hablamos del 1D, este está referido a tramos largos de ríos o canales, ¿no? Y me permite un momentito. Ya. Entonces, a tramos largos de ríos o canales, que es pues importante considerar. Es un modelo más económico y más simplificado si lo comparamos con los modelos en otras dimensiones, ¿no? O en más dimensiones. Básicamente hay la aplicabilidad del GECRAS, eh, que es, digamos, uno de los modelos numéricos unidimensionales, no es el único, evidentemente, pero es uno de los pioneros, digamos, en cuanto a modelación unidimensional. Si nos vamos, ahí me saltaré un poco el 2D, vamos el cuasi 2D, perdón, y vamos al 2D, en cambio tenemos una aplicabilidad precisamente para verificar, ¿no?, la variación de velocidad, calados, recirculaciones en vista del plan. Es decir, ya no hago un análisis únicamente longitudinal, sino que también quiero ver la variación transversal, si se quiere. Entonces, de ahí adquiere relevancia su aplicabilidad en ramos cortos de ríos, llanuras de inundación, o el flujo mismo, como se riega, se puede decir, fuera del cauce principal. También se lo estudia un poco más lo que son las obras hidráulicas, que de todas maneras, pues son el complemento, ¿no?, en la infraestructura. Por otro lado, tenemos los modelos tridimensionales, que de hecho permiten un análisis un poco más focalizado o localizado en los diferentes sitios, ¿no?, donde se encuentre. Ahí hablamos análisis ya no de ríos propiamente, a pesar de que a veces se ha pensado, ¿no?, aplicarlo en tramos de ríos. Estos tramos de ríos, si se lo aplica, deben ser en contextos relativamente pequeños, ¿no? Puede ser un tramo de un embalse, por ejemplo, donde se le aplica el tridimensional. Necesito de un gasto computacional, o más bien me voy a involucrar un gasto computacional alto, pero casi siempre está referido a la optimización de las estructuras hidráulicas, háblese vertederos de exceso, tipo de perfil o Krieger, que se llama, lo que son, por ejemplo, el flujo alrededor de las pilas de puentes para análisis de socavación, pero algo mucho más detallado. Ya en la práctica sí hay que decir, depende del contexto, ¿no?, la magnitud del proyecto que esté empleando. Generalmente para, eh, digamos, puentes relativamente pequeños, si se quiere, o se puede decir, de menor importancia, ese como un análisis, pues, unidimensional para ver la profundidad de socavación alrededor de la pila, incluso que a veces con las ecuaciones teóricas, pues, puede resultar suficiente. Así hay que decir que cuando aplicamos los modelos numéricos, sobre todo en sedimentos, en contexto, en cualquiera de los contextos, sea 1D, 2D o 3D, yo me voy a encontrar con una infinidad de fórmulas u opciones de ecuaciones de transporte de sedimentos, de fondos sobre todo, para calcular la erosión. Y ahí sí es un poco más la experticia, ¿no?, y aplicar con criterio esas ecuaciones, de tal manera que yo pueda aproximarme, ¿no?, a un fenómeno eh, bajo cierto rango de seguridad que me permita definir, por ejemplo, lo que es la cota de cimentación de las pilas. Entonces, hay diferentes, como digo, eh, profundidades de análisis y van así, ¿no?, en ese contexto, desde el 1D relativamente básico, pero que me puede dar resultados beneficiosos, ¿no?, si es que lo estoy aplicando en un escenario correcto para el 1D, pero asimismo puedo requerir o necesitar del modelo tridimensional, evidentemente con un mayor costo, a pesar de que tengo la ventaja, ¿no?, de que voy a tener mayor precisión, en teoría. Si es que yo estoy aplicando un modelo tridimensional, pero elegí mal lo que les decía ayer, ¿no?, las condiciones de contorno, evidentemente no voy a tener resultados positivos independientemente del tipo de, o sea, independientemente de que sea o esté aplicando el mejor modelo o el más completo. Eh, para complementar estas ecuaciones empíricas que les había comentado, pues definitivamente
respecto al transporte de sedimentos, hay una gran gama, pero siempre hay que tener presente que el modelo numérico lo que pretende solucionar es la hidrodinámica del flujo con las ecuaciones, ¿no? Hidrodinámicas, pero siempre considerando ciertas restricciones. Si yo le meto sedimentos a mis obras, evidentemente la forma de cálculo, digamos, se complementa entre el módulo de transporte de sedimentos y el módulo hidrodinámico, pero hay que tener en cuenta que las ecuaciones que yo ingreso en el módulo de transporte de sedimentos para fenómenos focalizados, sobre todo localizados, son ecuaciones empíricas. O sea, a la final es una ecuación precisamente obtenida en función de datos medidos empíricamente o de la experiencia, y entonces eso no se convierte en un análisis netamente teórico, ¿no? Es decir, ahí tiene sus restricciones. Tengo que yo ir y buscar en la literatura o en los manuales, ¿no? Del programa que esté aplicando y decir, a ver, esta ecuación empírica que está empleando este modelo, que está inmersa o que yo sé que selecciono y me calcula con esa fórmula del programa, ¿qué rango de aplicabilidad tiene? Y ahí, por ejemplo, es muy importante, como ejemplo les pongo, si aplico estas ecuaciones de transporte de sedimentos, a ver, hay algunas, por ejemplo, que me dicen, esta fórmula de transporte de sedimentos es aplicada para arenas, esta de acá se adapta mejor para material un poco más fino, está para gravas, y incluso algunas tienen su rango de aplicabilidad, ¿no? Ya con valores numéricos. Entonces, debo hacer ese análisis o ese estudio inicial como para tener el sustento de que estoy aplicando una fórmula en un escenario que se adapta al escenario con el cual fue obtenida esa fórmula, eh, ya sea en laboratorio o en campo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Tal vez alguien, alguna inquietud? Ya. Eh, Bien. Ahí, bueno, podríamos entrar ya al tema ya de los paquetes computacionales, como les decía, desde lo más básico. Sí que prefiero ahorita pasar a hacer la revisión, ¿no? De como diagnóstica del estado de conocimientos con el que ustedes llegan a esta materia, como para poder igualar, si es que es el caso y no recuerdan, pues que quede un poco claro, ¿no? Entonces, esto de los paquetes computacionales, de ahí ya vamos a empezar, ¿no? Tenemos algunos de la canales para qué me sirve y algunos otros más, ¿no? Pero esto lo vamos a dejar para chequearlo ya. Eh, Vamos a irnos parando luego ya cuando empecemos, sobre todo con los modelos unidimensionales. Entonces, así como revisión de conceptos, pongámosle, ¿no? A ver, la primera, la primera cuestión acá. Hablemos de este color, ¿no? Lo que llamamos sección hidráulicamente óptima. ¿A qué nos referimos con eso? Tal vez si alguien recuerda o lo que recuerde, ¿no? No es necesario, digamos, ahorita buscar tal vez y decirlo, sino lo que recuerde. ¿Qué nos referiremos con el concepto de sección hidráulicamente óptima? Tal vez si alguien recuerda. Ya, entonces, bueno, sección hidráulicamente óptima, pues básicamente nos referimos a aquella sección que tiene el perímetro mojado mínimo, ¿no? Ya, ¿por qué es importante esto? Porque de todas maneras, siempre que hablamos de diseño y en general de las aplicaciones, debemos pretender hacer diseños lo más económicos posible. Si tenemos el perímetro mojado mínimo, evidentemente esto se va a producir en un menor costo, ¿no? A la final se utiliza un menor hormigón, por ejemplo, si es el caso, voy a tener menor costo, ¿no? De mi proyecto. Entonces, la sección que hidráulicamente, o la más bien la que tiene este perímetro mojado mínimo de todas las secciones geométricas, decimos que es la sección, esta parabólica, ¿no? Esa es la que tiene el menor perímetro mojado, ¿no? Perímetro mínimo, sí, para un calado dado, ¿no? Y por eso es que la sección, digamos, más por ahí adecuada que pretendemos utilizar, o más bien que
estamos siempre motivados a utilizar es la sección trapezoidal. Esta sección trapezoidal, de alguna manera, podemos decir, se adapta, ¿no? A la mayor posible a la sección parabólica. Entonces, por eso es que la utilizamos, ¿no? En realidad, ya. Y de ahí, pues no es que no pueda utilizar los otros tipos de secciones. Podría utilizar esta sección rectangular, podría utilizar la sección triangular, y así, ¿no? Etcétera. Podría incluso combinar y todo. Eh, lo que ocurre es que en hidráulica de paso tenemos, que ya veremos en la presentación más adelante, tenemos eh, formas, ¿no? Relaciones geométricas. Me refiero es que podríamos tener aquí unas dimensiones tales entre el ancho y el calado, tal que me permita tener precisamente o cumplir con lo que es el perímetro mínimo. Y asimismo podría tener una relación ancho, bueno, aquí también tenemos longitudes y las partes laterales, de tal manera que yo pueda, como calado, ¿no? De tal manera que yo también pueda optimizar incluso dentro de también la geométrica, la más eficiente, ¿no? Para el transporte de caudal uno, dado en todos los casos. Ya. Evidentemente, como no es que, si bien esta sección es la forma, digamos, más recomendable, no quiere decir que es la única, ¿no? Podría yo también optimizar la forma rectangular o optimizar la forma triangular. Ya. Ahora pasemos a ver otro concepto aquí que tiene que ver ahora con lo que es en el flujo, bueno, el flujo a superficie libre. Y generalmente cuando hablamos del flujo a superficie libre, hablamos del flujo a gravedad, ¿cierto? Seguimos el flujo a superficie libre básicamente es el flujo a gravedad. Y aquí en este flujo a gravedad, vamos a algo así, yo tengo un tránsito de caudal y también tengo calado y tengo una velocidad también, ¿no? X a la cual se está transportando este caudal. Entonces, en este flujo a superficie libre hay una de las limitaciones, ¿sí? O de tipos de flujo más bien. Tenemos diferentes tipos de flujo en el que puede estar este flujo a superficie libre. El uno es del flujo que llamamos el flujo uniforme, ¿no? También podría considerar que aquí se va a dar lo que se llama el flujo gradualmente variado. También podría decir yo que aquí va a estar otro tipo de flujo, que es el flujo rápidamente variado en una conducción, ay, perdón, ya, rápidamente pues variado. Y tenemos flujo uniforme, flujo gradualmente variado, hasta ahí. Tendría esos tres tipos de flujo, ¿no? Ya, ese es un tipo de clasificación. Asimismo, en este flujo que estamos poniendo ahí, voy a poner otro color solo para que se entienda, que es otra clasificación. También podríamos decir que tengo lo que es el flujo crítico, ¿sí? Es el flujo crítico. Asimismo, podríamos decir que tenemos lo que es el flujo de tipo subcrítico. Asimismo, podríamos decir que se puede dar un flujo de tipo supercrítico, ¿no? Am, ya vamos a ir viendo cada uno como la forma de resumen. También podríamos decir que en este flujo vamos a tener flujo con otro verde. Vamos a tener un flujo laminar. También podríamos decir que
puede haber un flujo de tipo turbulento, ¿sí? Entonces podría tener esos tipos, ¿no? De flujo, ¿no? Dentro del mismo flujo a gravedad que hemos estado hablando aquí, podría clasificar según todos estos tipos de flujo. ¿Y qué ocurre? Que el momento que yo voy a hacer un cálculo, eh, tal vez no por sección, ¿no? Porque en el de sección, si hago un cálculo por sección, muy difícilmente voy a poder identificar si mi flujo está, eh, sí, clasificado en estos rangos, ¿no? Sobre todo en estos de acá. O sea, si hago el flujo por secciones, no puedo identificar si hay flujo gradualmente variado o flujo rápidamente variado. Eso ya lo voy a poder hacer si hago un flujo, una aplicación unidimensional en realidad. De igual manera, pero lo que sí puedo hacer es para el cálculo por sección, hacer un cálculo de flujo uniforme, puedo hacer un cálculo de flujo crítico, subcrítico, supercrítico, determinar qué tipo de flujo es. Y pues muy probablemente también, ¿no? En qué estado está, si flujo laminar o turbulento. Eso hay que tener ahí un poco, saber, ¿no? O sea, en función de si es por sección, si es unidimensional, qué tipo de flujo en realidad puedo caracterizar o estudiar con el modelo que aplique. Ahora, para ir hablando un poco de cada uno de estos, si hablamos de lo que es el flujo uniforme, en este flujo uniforme, ¿qué se debe cumplir? Tal vez si alguien recuerda, cuando hablo de un flujo de tipo uniforme, ¿qué condición se debe cumplir, ¿no? Tomando como referencia este grafiquito que le hemos puesto acá arriba, donde tengo una pendiente del canal, bueno, podría complementar, ¿no? Pero primero a ver si alguien recuerda. ¿A qué nos referimos con flujo uniforme? Que ese sí es un punto que debemos tener claro, ¿no? Cuando llegamos los cálculos. Es que, por ejemplo, las características como el caudal, la velocidad y el calado de la pendiente no varíen con respecto al espacio o a la distancia. Eso, exactamente, ¿no? Esto que dice, pues Alejandro, a la final se traduce en que para que no ocurra esa variación a lo largo de un canal, la pendiente del fondo del canal, la pendiente de la superficie libre del agua y la pendiente de la línea de energía se mantengan constantes, ¿no? Entonces, si le hacemos aquí nuevamente nuestro gráfico y le ponemos la pendiente del fondo del canal, acá decimos, bueno, que no está tan, bueno, creo que sí lo podemos hacer más, que se vea más recto. Tenemos aquí la pendiente de la superficie libre del agua y tenemos lo que es la pendiente de la línea de energía, ¿no? Entonces, estas tres pendientes tienen que ser las mismas. Es decir, se tiene que cumplir esa igualdad, deben ser paralelas a la final. De tal modo en que, pues, efectivamente puedo, ¿no? Puedo conservar ese calado, ¿sí? A lo largo de mi conducción. Si yo conservo el calado a lo largo de mi conducción, también mi carga de velocidad también pues se va a conservar en módulo, ¿no? Recuerden que acá arriba que siempre le ponemos el horizonte energético, ¿sí? Que es la energía disponible, digamos. Entonces se va perdiendo energía en la conducción, pero eh, estas tres pendientes se mantienen pues constantes. Ya. Si es que estoy refiriéndome aquí, solo para que se entienda, a que si veo transversalmente en este canal, yo voy a tener, vamos a ver por acá, tengo aquí, si yo tengo aquí una sección rectangular, que es la idealización siempre para las deducciones de las ecuaciones hidrodinámicas, ¿sí? Con ancho B, pues puedo unir, me parece. Ya. Entonces,
Si tenemos la sección rectangular que decíamos, pues, y si el calado se mantiene, ¿no? A lo largo del canal, es decir, se va a mantener siempre y cuando estas pendientes sean iguales, eh, pues la velocidad no tiene que variar, ¿no? Es decir, la velocidad que va de igual manera por acá tiene que ser la misma que va por acá y la que está acá arriba. Y por ende, pues se mantiene mi carga de velocidad, que es esta distancia que la tengo acá, b cuadrado sobre 2g, ¿sí? El b cuadrado sobre 2g. Ya. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, hago la aplicación, y eso hay que aclararlo aquí, o digo, voy a hacer mi cálculo de flujo uniforme, ¿qué ecuación yo aplico? Digamos, para calcular el caudal que transita por esta sección, que tiene este ancho, sí, que tiene este calado, ¿sí? Que tiene, pongámosle aquí, que tiene esta rugosidad, ¿sí? Y que tiene, pues, esta pendiente, ¿no? Que me estoy refiriendo, o sea, es la vista transversal la que está del lado derecho, pero al final la longitudinal o en perfil es la del lado izquierdo. Entonces, ¿qué ecuación yo aplico cuando hago un cálculo de flujo uniforme? Si alguien se acuerda. ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? ¿Qué ecuación aplico para el cálculo por sección del caudal? ¿Sí? Cuando estoy aplicando, más bien, cuando estoy haciendo el cálculo por sección y quiero calcular su caudal, ¿qué ecuación yo aplico si considero flujo uniforme? Manning Es, puede explicar y también puede aplicar la ecuación de continuidad del es, del caudal. exactamente. Entonces, si yo quiero calcular el caudal, claro, para aplicar la ecuación de continuidad que menciona David, me parece, estamos caudales igual a velocidad por área, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la base, ¿no? Para esta sección. Pero luego, si tengo el caudal, tengo que calcular esta velocidad. Y entonces de ahí es donde esta velocidad aplico la ecuación, ¿no? Para velocidad, que es la ecuación de Mann. Entonces, si estoy haciendo un cálculo de flujo uniforme y las ecuaciones a la final que aplica el Flowmaster o en este caso el H-canales es la ecuación de Mann. Y en ese contexto, solo hay que tener en cuenta que, ¿por qué digo que estoy aplicando flujo uniforme en esta ecuación? ¿Por qué diré que aplico flujo uniforme? Porque al final sabemos que la condición de flujo uniforme es esta, ¿no? Esta que las tres pendientes sean iguales. Pues es porque a la final digo caudal es bueno, lo voy a dejar con el área mejor. Ya de una vez el área sobre el n por el radio hidráulico a la 2/3. Y si se fijan, aquí yo tengo, teóricamente, hablo de mi pendiente de la línea de energía. Sí, teóricamente. No hablo de otra cosa que la pendiente de la línea de energía. Y entonces, si me voy para acá, como estoy aplicando flujo, ah, como estoy aplicando flujo uniforme, ¿sí? Que es lo que estamos explicando acá. Entonces, esta pendiente de la línea de energía es igual a la pendiente del fondo del canal. Y entonces, en esta ecuación de abajo, yo digo, aplico la pendiente del fondo del canal. Entonces, como dato, requiero, pues, básicamente, para la aplicación, la pendiente del fondo del canal. Si tengo la pendiente del fondo del canal, si tengo el n de Manning, ¿sí? Si tengo la geometría, es decir, el ancho, y tengo medido el calado, pues yo ya puedo calcular el caudal, ¿no? Con eso ya podría calcular este valor de caudal. ¿Sí? Entonces, por eso digo que la ecuación de Manning a la final está aquí, en esta ecuación que la tenemos ahí completa, ¿no? Junto con la de continuidad, yo aplico para flujo uniforme, porque he cambiado la pendiente de la línea de energía por la pendiente del fondo del canal. Ya. ¿Alguna inquietud que tengan de esta parte?
Ya, vamos al siguiente tipo de flujo, que es el flujo que está ahí, el flujo gradualmente variado. Gradualmente variado. Ya, entonces, por ejemplo, un cálculo de flujo gradualmente variado, ¿sí? Como lo hemos señalado acá, esto ya no lo puedo hacer por un cálculo por sección, sino necesariamente requiero ya de un flujo, más bien un análisis de tipo unidimensional. Ahora, que yo puedo hacer este análisis de tipo unidimensional, teóricamente sí, o sea, tal vez no necesariamente aplicando un modelo numérico, lo podría ir haciendo con el Blockmaster y el canales, haciendo cálculos, ¿no? Parciales. En ese caso sí que, bueno, lo voy a dejar solo así. Para esa misma sección rectangular de arriba, si tengo mi horizonte energético, ¿sí? Si va disminuyendo el calado, muy probablemente tengo un aumento de la carga de velocidad, ¿no? Si aumenta la carga de velocidad, muy probablemente también aumenta la pérdida, digamos que viene por acá. Ya, es algo así, ¿no? Ah, estoy mal. Más, bueno, dejémosle por ahí. Línea de energía. Y entonces aquí sí que evidentemente debe cumplirse la otra condición, que la pendiente del, del fondo del canal, la pendiente de la superficie libre del agua y la pendiente de la línea de energía son distintas, ¿no? Estas tres pendientes son distintas. Puede ser que en algún punto coincidan en algo, ¿no? Entre algunas de ellas, pero pues, en general se dice que entre las tres son diferentes. Y esa es la condición en el flujo gradualmente variable. Entonces, bueno, aquí lo he dibujado como una línea recta, el nivel de la superficie libre del agua, pero en realidad son curvas, ¿no? Que es lo que se llama en flujo gradualmente variado. A la final se traduce en que estas formas geométricas de la superficie libre se traducen en lo que llamamos las curvas de remanso. ¿Sí? Y claro, si nosotros vamos a analizar, que bueno, ya lo haremos más adelante, solo lo voy a hacer aquí de manera eh, rápida, ¿no? Pues estamos analizando diferentes tramos de canales. Bueno, aquí una caída puede ser algo así. Vamos a algo aquí así. Si tenemos una conducción, ¿no? Ahorita está de manera simplificada ahí, pero tenemos diferentes pendientes sobre todo. Hablamos de diferentes pendientes. Evidentemente, si hago un análisis únicamente considerando lo que es el flujo uniforme que decíamos arriba, muy probablemente, pues bueno, tendré aquí un calado. Acá como tengo una mayor pendiente, tendré un calado por acá. Acá como se tiende nuevamente, tendré un calado por acá. Acá de nuevamente tengo una mayor pendiente y acá que, bueno, digamos el último tramo plano, digamos que me da por acá. Y bueno, aquí ya luego hay una caída. Entonces, si yo quiero hacer un análisis, digamos un diseño que esté probado o a nivel de flujo gradualmente variado, pues estas conexiones intermedias, ¿sí? Van a incidir, ¿no? En el comportamiento del flujo. Si hacen ustedes, qué es lo que está en azul, solo en el análisis en flujo uniforme, muy probablemente puede en algún punto no ser suficiente, sobre todo si tengo muchos cambios de pendientes y tengo secciones de control del flujo, hables estrechamientos, expansiones, en este caso estas caídas de aquí sobre todo, ¿sí? Las caídas, si tengo infraestructura hidráulica, digamos que tengo por acá metido un vertedero, alguna derivación o tengo aquí una compuerta de control. Entonces, todo eso me va a incidir en el comportamiento hidrodinámico, ¿no? Y por ende, muy probablemente puede ser que en ese comportamiento hidrodinámico se generen transiciones, qué sé yo, tipo resalto hidráulico. Es decir, fenómenos que a la final no les puedo dejar únicamente
o les puedo exceptuar o no puedo dejarle a la deriva de que ojalá o no ocurran porque va a existir fluctuaciones de presión que pueden deteriorar el material. Es decir, varias condiciones. ¿Ya? Entonces, en estos casos, evidentemente, de análisis del flujo gradualmente variado, yo necesito dos características principales para su análisis, lo que es el, sea teórico, sea aplicando incluso los modelos numéricos. Entonces, como insumos para un análisis de flujo gradualmente variado, que le voy a dejar acá con estas siglas, ¿no? Digamos, flujo gradualmente variado. Si yo necesito, ¿qué necesito, digamos, para un análisis de flujo gradualmente variado? ¿Qué insumos requiero? Pues necesito primero, de entrada, tener claro, sí, como insumo, lo que es el flujo uniforme, ¿no? Entonces, esto me involucra tener claro lo que es el flujo uniforme. ¿Qué otro tipo de flujo requeriría en este análisis? Tal vez si alguien recuerde igual. El crítico. Eso, exactamente. Necesitaría aquí yo un análisis en flujo crítico, ¿no? Eh, pero no solo el crítico, ¿no? ¿Cuál otro tipo de flujo? Necesitaría en realidad, y me voy un poco más arriba, ¿Podría ser estos tres. turbulento? eh, mm, mm, no necesariamente para ese análisis. Necesitaría estos tres tipos de flujo, ¿no? Saber si se dan o no se dan o en qué, digamos, en qué tramo de este canal que estoy teniendo ahí se van a dar estos tipos de flujo, ¿no? Flujo subcrítico, flujo o flujo pues de tipo supercrítico. ¿Sí? Y entonces ahí es donde eh, ya. Entonces ahí es donde requiero, o sea, de forma indispensable, el análisis del tipo de flujo en función de lo que se llama, o sea, seleccionando estos tres, ¿no? En función del número de Fruit. Ya. Entonces recuerden sobre todo de que si yo quiero clasificar estos tipos de flujo, necesito, bueno, hay varias formas, ¿no? Uno va a ser a través del cálculo de este número de flujo. Aquí vamos a hacer un poco de énfasis en esto. Y el flujo uniforme está entendido, ¿no? Pero para mi análisis de flujo gradualmente variado tengo que ver cómo clasifico el flujo en función del número de flujo. Y, y bueno, que de alguna manera esto también entiendo lo tienen claro, ya lo han visto. Necesito echar mano de lo que es la ecuación, ¿no? Entonces, si me estoy refiriendo a un canal de tipo rectangular que tiene un ancho constante, y acá tengo un calado, ¿no? Único, a lo largo de la sección transversal, me refiero. eh, Ese número de Freud me representa las fuerzas inerciales representadas por la velocidad de tránsito por esta sección transversal sobre las fuerzas gravitacionales, en este caso representados por la raíz de la gravedad y la profundidad, que llamamos la profundidad hidráulica teóricamente, ¿no? Hay también hago énfasis en eso, porque también a veces hay bastante confusión. Esta de profundidad de aquí que estoy yo seleccionando, ¿sí? Es la profundidad hidráulica. Sí, es mi profundidad hidráulica. Y entonces, mi profundidad hidráulica, en el caso de una sección eh, rectangular, se dice que mi profundidad hidráulica es igual a mi calado, este calado que he acotado ahí. Sí, no hay otra posibilidad.
Pero sí tengo una sección de tipo trapezoidal, ¿no? Si tengo una sección de tipo trapezoidal, en cambio, aquí sí que, y bueno, y si acotemos la profundidad que llamamos la profundidad máxima con esa acotación Y, aquí sí que mi profundidad hidráulica ya no va a ser la misma. ¿A qué es igual la profundidad hidráulica? Si se acuerda alguien. Para luego poner aquí el número de fruto. O sea, me refiero que acá a la final puedo decir que mi número de fruto es velocidad dividido para la gravedad por el calado ese que he acotado aquí, ¿no? No era el espejo de agua sobre el perímetro. Más o menos, por ahí va. Entonces, el calado hidráulico no es más que esta área que tengo acá, dividida para el ancho del espejo de agua. En este caso, el espejo de agua lo voy a poner ahí con otro color. Sí, pues lo tengo acá, ¿no? Generalmente se lo pone con la letra T. Entonces, mi profundidad hidráulica es el área, esta área que tengo acá de la sección transversal, dividido para el ancho del espejo de agua. Y entonces, evidentemente, tomando como referencia esa sección trapezoidal, mi calado hidráulico, en este caso, voy a poner aquí, me va a dar un menor, ¿no? Estará por ahí, más o menos, ¿no? O sea, menor a mi profundidad max. Entonces, acá en esta fórmula tengo que aplicar esta profundidad hidráulica que he calculado acá, ¿sí? Y a veces hay errores ahí, pero pongo el calado máximo, que bueno, hasta el fondo, y ahí sí que estoy cometiendo un error de cálculo, ¿no? Esto de la profundidad hidráulica, que bueno, lo ha definido bien su compañero, claro, en el caso de la sección trapezoidal, eh, pues me queda que la profundidad hidráulica va a ser igual al área dividido por el ancho del espejo de aguas, pero en este caso el T es igual al B. ¿Sí? La T va a ser igual a B para la sección rectangular. Entonces, ahí tendría el área que va a ser B por y si le divido para el B se me simplifica, y por eso me queda que la profundidad hidráulica es igual a Y. Pero esto ocurre, como digo, únicamente para esta sección de tipo rectangular. Bien. Esto mismo que lo vemos de ahí de forma, pues si se quiere, eh, simplificada, ¿no? En lo que es una sección trapezoidal, y en el caso de un cauce natural es aún peor, ¿no? Digamos que hay un cauce natural y tengo mi nivel de la superficie libre del agua, y pues aquí, ¿qué profundidad elijo, no? Pues tengo varias posibilidades, ¿sí? Pues de ahí incluso es peor, ¿no? Elegir cualquier profundidad o a veces se saca una promedio que tampoco es. Entonces aquí, sobre todo cuando hablo de cauces, hay que tener en cuenta esta profundidad hidráulica para sacar el número de fruto. Entonces ahí de igual manera, pues tendría que ver el ancho del espejo de aguas, que es la sección T, y calcularla, ¿no? Igual, tomando en cuenta el área de la bisección transversal dividido para el ancho del espejo de aguas. Ya. Esto de la profundidad hidráulica en cauces es también, o hay que tener un poco de cuidado, sobre todo cuando hablo, esto se lo voy a dejar aquí anotado, solo para que lo tengan bajo el radar. Cuando yo hablo de erosión o socavación, eh, y cuando hablo de temas de erosión o socavación, las fórmulas empíricas que generalmente yo aplico, ¿no? Para calcular, por ejemplo, en esta misma sección, digamos que quiero evaluar lo que es la socavación general, es decir, la socavación que va a tener, vamos, nivel socavado, que va a tener este cauce. Esta erosión y socavación tiene que ser evaluada a través, o más bien, las fórmulas empíricas para poder determinar este nivel de socavación, emplean, ¿no? Lo que es la profundidad hidráulica. ¿Sí?
Y a veces lo que se hace, algunos aplican la fórmula mal y aplican y dicen, ah, bueno, voy a tomar el calado máximo o voy a sacar un Y medio. Entonces, ninguna de estas, ¿no? Siempre aplico para las fórmulas, pues la profundidad hidráulica. Es únicamente para hacer énfasis porque también es otro error común en las aplicaciones de esas ecuaciones. Ya. Entonces, ya una vez que tengo más o menos definido, ¿no? Finalmente, o sea, bien lo que es el número de flujo. Entonces, ahí sí sabemos, ¿no? Si quiero caracterizar un flujo de tipo crítico, entonces sé que este número de flujo tiene que estar igual a 1. Si quiero un flujo de tipo subcrítico, menor a 1. Y si quiero, o más bien defino lo que es menor a 1. Y si quiero definir bien lo que es un flujo de tipo supercrítico, es un flujo, más bien, un número de flujo mayor a la unidad. Entonces recuerden que a la final lo que estoy ponderando son las fuerzas inerciales, ¿no? Esto es la inercia, ¿no? Inercia del flujo. Y esto de acá representa la fuerza gravitacional, ¿no? Generalmente hablamos aquí le he puesto profundidad hidráulica, pero en realidad también se la puede definir, que no es solo en este caso, se habla bastante de lo que son la longitud característica. En este caso, esta longitud característica es la profundidad hidráulica, ¿sí? Para más o menos entenderlo, ¿por qué me explico la gravedad? Por el calado, porque la gravedad actúa, en este caso, o en la dimensión del calado. Entonces, es la longitud característica, en este caso, con respecto a la gravedad, es del calado, en este caso, el calado hidráulico, ¿sí? Ya. Entonces, ahí tendríamos ya, pues, definido lo que es para poder abordar el análisis, ¿no? De flujo gradualmente variado, el flujo uniforme, el tipo de flujo. ¿Qué otro insumo necesitaríamos para poder evaluar lo que es el flujo gradualmente variado? Si alguien recuerda. Tenemos por ahí otro insumo más que es indispensable para ese análisis de flujo gradualmente variado. No sé si alguien por ahí se acuerda. Ya tendríamos flujo uniforme, tipos de flujo en función del número de flujo, y tenemos crítico, subcrítico, supercrítico. ¿Cuál otro tendríamos? Las ecuaciones de la energía para ver la pérdida de todo eso. Eh, eh, sí, de hecho, en el modelo numérico debe estar incluido, ¿no? Lo que es la ecuación de la energía, porque si no, no voy a poder determinar el nivel de esta superficie libre, ¿no? O sea, aquí no está dibujado todavía cómo sería el flujo gradualmente variado, pero de hecho necesita la ecuación de la energía para que se vaya aplicando cada cierto delta X, ¿sí? A lo largo de esta trayectoria del canal y se va calculando. Ya, o sea, sí, numéricamente, digamos, sí, debería yo tener claro ahí lo que es la ecuación. Dejémosle puesto aquí de paso. De hecho, sí, necesito lo que es la ecuación de la energía. Describamos un poco. Esta ecuación de la energía lo que hace es ir verificando, ¿no? De una sección, digamos, aguas de arriba, sí, ya, de una sección aguas de arriba, luego una sección aguas abajo y así, es decir, cada delta X yo voy aplicando lo que es la ecuación de la energía como para ir determinando las pérdidas, ¿no? Y entonces ahí yo tendría en esa ecuación de la energía, ya la energía 1 va a ser igual a la energía de sección 2, vista que la sección 2 va a ser la de aguas abajo, más la pérdida de energía entre la sección 1 y la sección 2. La energía, o la ecuación, o más bien, sí, la energía en la sección 1 sabemos la carga de posición, la carga de presión, más la carga de velocidad, ¿sí? Y en la sección 2 o la sección de aguas de abajo, de igual manera voy a tener
la carga de posición más la carga de presión más la carga de velocidad. Esta es la ecuación en realidad que emplea más la sumatoria de pérdidas de energía, el álgebra, ¿no? En el unidimensional para poder hacer esta ponderación o ir determinando la superficie libre, si se quiere, considerando coeficientes o pérdidas locales en función de la contracción y expansión del flujo cuando hablo en el caso de ríos, por ejemplo, y le asigno unos valores de coeficientes de pérdida local que vienen un poco por defecto, 0,1 para contracción y 0,3 para expansión para poder hacer el cálculo de pérdida. Ahora, si se fijan, cuando hablábamos de acá arriba, teníamos otro tipo de flujo. Sí que decíamos de estos flujos de tipo laminar, ¿no? Esto de acá, flujo laminar y turbulento. ¿Dónde me incidirá eso? Habíamos hablado, si se fijan, miren, ya pasamos el uniforme, estamos del gradualmente variado, luego veremos el rápidamente variado, y hemos visto esto de aquí. Este flujo laminar y turbulento, ¿en dónde me incidirá? Oh, bueno, me incide en una parte ahí de la ecuación de la energía. Tal vez hay que considerar la fricción. Más o menos, digamos. Aquí llamamos, o sea, le dejo ahí ecuación de la energía, Hay que pero ver, hay que ver la relación de pronto entre las fuerzas viscosas y o sea, el Reynolds. ya, eso estamos bien, ya, pero en esta ecuación, donde se me va, o donde me permite hacer una simplificación, básicamente, es en este coeficiente de la carga de velocidad. Aquí me incide si es que el flujo es laminar o turbulento. Si es que aquí el flujo es turbulento, digamos, me permite simplificar. Básicamente es una hipótesis que tomo aquí en cuenta. Entonces, si el flujo es turbulento, pues yo puedo decir que este coeficiente de Coriolis es igual a 1, ¿no? Y entonces ya no lo puedo simplificar, me refiero. O sea, ya no lo tomo en cuenta dentro de la ecuación más que todo, porque es igual a 1, a la unidad. Y entonces ahí podemos introducir justo estos conceptos de a qué me refiero con el flujo turbulento, a qué me refiero con el flujo laminar. Para poder hacer esa clasificación, aplico lo que es el número de Reynolds, ¿no? Como lo mencionaron también. Y este número de Reynolds en general es un número dimensional que me sirve de mucho cuando hablo de flujos a presión, pero me incide en el flujo de gravedad en esta ecuación de la energía. Y entonces lo que yo digo es que el número de Reynolds, bueno, vamos a darle ahí todo, pondera lo que son las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas, ¿no? Eso estamos claros. Y en este caso, las fuerzas inerciales, como digo, ¿no? Es más aplicable, ¿no? O su origen, sí, se puede decir que adquiere más relevancia en lo que es el flujo en tuberías. Eh, Hablo de las fuerzas inerciales representadas por la velocidad. ¿En qué? Les voy a poner de nuevamente aquí, en L, ¿no? L es la dimensión característica, o longitud, dimensión, más queda un poco mejor, dimensión característica, ¿no? Y dividido para qué viscosidad, la viscosidad cinemática. Y entonces lo que puedo decir ahí es que el número de Reynolds es igual a la velocidad. Pero vamos aquí, para tuberías, ¿no? Que es la base, luego se hace un cambio, ¿no? Con lo que es el flujo de gravedad. Pero para tuberías lo que digo, si quisiera cuantificarlo, ¿no? Pero ahorita estoy refiriéndome en tuberías. Para tuberías digo que esa dimensión característica que tengo aquí no es más que el diámetro, ¿sí? Esa es mi dimensión característica de una sección circular, digamos. Está caracterizada por el diámetro, porque ya no tengo, digamos, calado como tal. Y dividido por la viscosidad cinemática. Recuerden que esta viscosidad cinemática, el momento que yo ingrese a los modelos numéricos, tengo que adoptarlo, una que sea, o que adopte el valor en función de la temperatura. Entonces,
va a haber una pequeña variación ahí. Generalmente adoptamos ya dependiendo del sitio, a 15 o 20 grados centígrados, y hay valores típicos para seleccionar esa viscosidad en función de la literatura, como digo. Y quiero hacer un análisis un poco más fino, ¿no? Recuerden que siempre me refiero al diámetro como el diámetro interno, ¿no? Es decir, no tomo en cuenta el espesor de en la tubería metálica, me refiero al espesor de la chapa, que se llama. Ya. Sí hay que decir que de alguna manera, este diámetro, si hablo del flujo a gravedad, en cambio, se lo reemplaza en función de lo que es el radio hidráulico, ¿no? Para cuando hable en el flujo a gravedad. ¿Y a qué será el radio, igual el radio hidráulico, si alguien se acuerda? Ahí como radio hidráulico. Área sobre el perímetro mojado. Eso, exactamente. Tenemos nuestra área dividido para el perímetro mojado. Entonces, ese radio hidráulico es el que nos permite, en el caso del flujo a gravedad, pues, o es mi dimensión característica o relación característica sería en este caso. Bien, eh, claro, tendremos que hay bastante literatura al respecto y difieren los valores límites entre lo que es el flujo laminar, que no es el único, ¿no? En función de este número de Reynolds, por ende podría decir que tengo o se clasifica el flujo laminar y el flujo turbulento. Es decir, para mi ecuación de la energía que tengo acá arriba, no hay corrección de... Recuerden que el Coriolis, pongámosle así, Coriolis, en la ecuación de la energía y el coeficiente de Boussinesq en la ecuación de cantidad de movimiento. Estos dos valores, eh, ambos se aproximan a uno cuando el flujo es turbulento. ¿Sí? Entonces, esa es la aplicación que está, o lo que me incide, ¿no? La clasificación del flujo. Números de Reynolds. ¿Sí? Números de Reynolds bajos. A ver, vamos ahí. Este va a ser Reynolds bajos, ¿no? No les pongo ahí los límites porque, de hecho, en la literatura, para un mismo tipo de flujo, o sea, tubería, difieren un poco, ¿no? Pero un valor referencial es del 100.000. Entonces, números de Reynolds altos, es decir, mayores a 100.000, se asegura que sea el flujo de tipo turbulento. Sí, y números de Reynolds bajos del orden de cientos, ¿no? O 1.000 a veces también es otro valor referencial, pues menores a esos el flujo es laminar. Y hay un flujo intermedio, que también de hecho hay un flujo en transición, que eso también hay que considerar. ¿Sí? Entonces, como ven, la ecuación de la energía, la final está sencilla, digamos que está incluida en el modelo GECRAS para flujo unidimensional, tiene atrás mucha teoría, ¿no? Que hay que saber, ¿no? Cómo le estoy considerando y las hipótesis para no cometer errores que en algún punto puedan incidir, ¿no? Y desde el cálculo de sección también, que también se toma en cuenta, ¿no? Algunas de estas cuestiones. Ya. Entonces, pues básicamente necesitaríamos definir esta la ecuación de la energía. Ya veremos ahí, ya iremos especificando cuando apliquemos el modelo también. Eh, ¿Cuál otro eh, parámetro, condición del flujo necesitaríamos? Si alguien recuerda.
¿Qué otra condición tendríamos ahí? O sea, ¿por qué hablamos que para el flujo gradualmente variado necesitamos flujo uniforme? Estamos muy bien. Necesitamos conocer el tipo de flujo en función del número de Cruz. Necesitamos aplicar la ecuación de la energía también, que es una ecuación básica. También ya ahí implícitamente está también la ecuación en el flujo uniforme, la ecuación de continuidad. Eh, en función del número de Reynolds, podemos definir si es laminar turbulento y eso me incide en la ecuación de la energía para adoptar el coeficiente de corrección de velocidades igual a 1. Recuerden que estos de aquí son coeficientes de corrección de velocidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra condición requeriría? Ya, mi coeficiente de corrección de velocidades, cuando hablo de flujo turbulento, solo para hacer énfasis, digamos, la naturaleza, ¿no? De este tipo de flujo que me incide más cuando tengo el flujo de presión. Ahí vemos una tubería, básicamente. ¿Por qué adoptamos que estos dos coeficientes es igual a 1? Es porque la distribución de velocidades de alguna manera eh, es más uniforme, si se quiere. Si yo veo acá una distribución de velocidades de este tipo, ¿no? Para los gráficos, color verde ya. Si yo veo aquí mi distribución de velocidades, más o menos va a ser así. En mi eje central tengo la velocidad máxima, ¿sí? Este para laminar. O sea, bien marcada me refiero, ¿no? Solo como para que se entienda un poco gráficamente. Acá sí que se tiende. Generalmente estos coeficientes de Coriolis son coeficientes teóricos que se aplican con mayor precisión cuando estoy haciendo análisis en laboratorio, sobre todo, ¿no? No es que tienen del 1 mucha variación, es 1.0 algo generalmente. Pero si hablo de flujo turbulento, en cambio, esta distribución de velocidades es un tanto más uniforme, si se quiere, sí, para el turbulento. Igual se puede decir que es más grande el valor es máximo en el eje, pero de todas maneras, si me voy hacia los extremos, no es que va a diferir mucho. ¿Y por qué es eso? Porque en el primer caso, mi flujo acá se mueve como por capas, ¿no? O sea, con líneas y trayectorias o líneas de corriente bien definidas, ¿sí? En cambio, en el caso de acá, esto va a tener, a pesar que no se van a cruzar, pero tienen trayectorias, se puede decir, erráticas, ¿no? Entonces, esas trayectorias erráticas o esa velocidad con la que van estas líneas es una velocidad relativamente más uniforme visto, ¿no? A lo largo del diámetro. Y entonces acá digo, no, o sea, aquí no cabe mucho hacer una corrección de velocidades porque todo tiene una uniformidad, si se quiere. Ya, ¿qué otra condición me estaría faltando? Y con eso más bien les dejaría para que puedan hacer la actividad en el aula virtual. Como les digo, no se preocupen mucho, intenten hacerlo a conciencia más que todo, para yo poder identificar qué es lo que estamos o en qué debo hacer énfasis en esta primera revisión antes de pasar a las aplicaciones, ¿no? ¿Qué más me falta para mi flujo gradualmente variado? Entonces tenemos flujo uniforme, solo para recapitular aquí, tenemos flujo uniforme, tenemos flujo en función del número de Fruit, sí, flujo en función del número de Fruit. Sí, tenemos la aplicación de la ecuación de la energía, que eso ya hemos hecho. En este flujo uniforme está implícita la ecuación de continuidad y la ecuación, pues también de Manning. Tengo todos esos conceptos introducidos ahí. ¿Y qué me faltará? ¿Qué me estaría faltando ahí?
tal vez alguien recuerde. Es decir, si nos vamos acá arriba a este canal que yo quiero analizar, eh, analizando flujo uniforme, flujo, la ecuación de la energía, el flujo en función del número de flujo, ya lo podría analizar. ¿O qué insumo me hará falta? ¿O qué consideración me hará falta? Podría ser pérdidas. Digamos que están dentro de las, bueno, vamos a hacer luego énfasis lo que son pérdidas locales y pérdidas por fricción, que también tienen sus ecuaciones, pero digamos que ya están consideradas en la ecuación de la energía. Digamos, ya no tiene que ver más bien con la ecuación de la energía, es otro dato o insumo que requiero para poder analizar, sea teóricamente o por medio de cualquier modelo numérico. Ya, hay aquí una condición importante, como les había dicho. Ya puedo tener ahí los calados críticos, o más bien los calados normales y ver el calado crítico donde se encuentra a lo largo del canal para definir los tipos de flujo. Puedo tener el aplicado a la ecuación de la energía en distintos ramos para ver cómo va variando. Pero lo que les había dicho en un inicio, si yo no tengo conciencia o no tengo claro son las condiciones de contorno, es decir, lo que sucede aguas arriba y aguas abajo, y qué valor o cuál es la condición de contorno hidráulica, sea calado, velocidad, caudal, etcétera, yo muy difícilmente voy a poder analizar esto de forma correcta, ¿no? Entonces, solo para que quede aquí claro, y eso ya lo veremos mañana con más calma. Aquí es necesario analizar o estudiar lo que son las condiciones de contorno. Y le voy a dejar dentro de este mismo apartado porque es algo, bueno, está ligado, digamos, también lo que son las condiciones iniciales. Pues mañana haremos ahí igual, pondremos algunos ejemplos al respecto para que más que nada, pues, tenerlo, o sea, que se entienda más que nada, ¿no? Entonces, estas condiciones de contorno, condiciones iniciales para este análisis de flujo gradualmente variado, podría decirse por ahí las obvias, pues son bastante importantes, ¿no? Ya vamos a poner un esquema similar a este. ¿Qué tipo de condiciones voy a tener? Por ejemplo, para el modelo GECRAS, aguas arriba y aguas abajo, que debo determinar en campo, incluso cuando voy a hacer mi análisis o mi levantamiento de datos. ¿Sí? Entonces, con todos estos insumos, yo podría hacer recién un análisis de flujo gradualmente variado partiendo de un contexto, digamos, teórico, ¿no? A mano o pues un cálculo, sí, se puede decir a mano teórico. Ya, si yo de aquí aplico en este análisis lo que son los modelos numéricos, necesito muchos más insumos, donde voy a necesitar mucha más información. Algo que, bueno, de hecho va, ¿no? Ad hoc, pero hay que tenerlo claro, es evidentemente las condiciones geométricas, ¿no? Que lo voy a dejar acá inicialmente, o sea, se supone que ya tengo, ¿no?, la topografía, o sea, pendientes o las secciones levantadas, solo que para que quede completo. Em, si yo aplico modelos numéricos, en estos modelos numéricos se desprenden otro tipo de, de datos, ¿no?, que debo considerar, que esos no les voy a decir ahorita porque se nos acaba la clase y no va a quedar tiempo para que ustedes puedan hacer la actividad en el aula.